No, Alvarito, me cambiaron la presentación sin querer. Esta no es, no importa, no la usamos, no pasa nada. No pasa nada, eso es por no borrar la anterior, es que yo siempre le agrego cosas. Algo que no puedo hacer es quedarme con lo que estudié. Entonces cuando voy a casa, vuelvo a mirar, vuelvo a ver, veo qué cosas les puedo ir agregando. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña una materia, corre un riesgo muy grande de ir diciendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Entonces, olvídense de la presentación y vamos a hacerlo sin eso, pero vamos a hacer obviamente un repaso y empezamos viendo la doctrina de la salvación a través de un hombre que había caído. ¿Se acuerdan? Sí, lo vimos en Génesis. En el mismo Génesis, perdón, un hombre que había sido creado. En el mismo Génesis vimos un hombre que había caído. Después de ese hombre que cayó, Dios le regala un par de cosas en ese momento. ¿Qué le regaló? Capítulo 3 de Génesis, y aparecen unas doctrinas fundamentales que hasta el día de hoy nos benefician. ¿Qué le dio? Las pieles. ¿Y las pieles qué significan para nosotros? Sin derramamiento de sangre, entonces no es salvación. ¿Cuál es la palabra exacta? Redención, porque salvación involucra todo. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo con las pieles? Los vistió. ¿Qué significa eso para nosotros? Tenemos vestiduras nuevas, nos justificó. Y ahí empiezan las primeras promesas de salvación que llegan hasta el día de hoy. Entonces había un hombre que fue creado, ese hombre cae, queda bajo condenación y gracias a Dios que tenemos el Salvador. Después vimos algunas palabras como gracia y misericordia y otra vez yendo al versículo de Gálatas capítulo 4, si lo buscan conmigo, y hago el repaso, pero también usted puede encontrar todo esto en el canal de YouTube de Capacitando a los Santos y se puede suscribir al canal, ¿está bien? Propaganda, por supuesto. Capítulo 4 de Gálatas, palabras claves, a partir del versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, palabra clave. ¿A quién? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Abba. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. Y definimos la palabra gracia, que Dios me da lo que no merezco, y en el momento de la salvación, la gracia y la misericordia se juntan. Porque Dios me da lo que no merezco, claro, me da salvación, y no me da lo que sí merezco, estar separado de Él por la eternidad. Por eso empezamos viéndolo en Génesis. Ahora, en el momento de ser salvo, habían cosas que sucedían. ¿Qué pasaba con nuestro pecado? Con la condenación que estábamos, a ver. Fuerte, fuerte. Separados de Dios. Y en el momento de ser salvos, una vez que nacemos de nuevo, ¿seguimos separados de Dios? No. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia, por medio de la fe es el medio, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia de Dios es la que nos alcanza, y en el momento de ser salvo, el momento que uno cree, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me acuerdo que terminé el otro día hablando de justamente las posiciones que había dentro de la teología. ¿Se acuerdan? Y dentro de las posiciones que había en la teología, hablé de dos. ¿Cuáles eran?
¿Cuál? Había acá al frente un calvo. Y yo dije, hay un calvinista. ¿Qué más? Calvinistas y qué más. Y arminianos. ¿Qué es uno y qué es otro? ¿Qué es un arminiano y qué es un calvinista? Escucho. Yo acá lo tengo, lo puedo leer, pero no lo quiero leer. A ver, la Reforma, a través de varios, Martín Lutero, Calvino, Erasmo, y la lista sigue, por un lado, y por el otro lado, ¿quién estaba? Unos creen que la salvación puede perderse y le atribuyen al hombre buenas obras para alcanzar. ¿Quiénes son esos? Los arminianos. Los otros se parecen a nosotros, pero no son iguales. Y se basan en las tesis, pero tienen 5 puntos que son muy parecidos. ¿Cuáles son? Predestinación. Dice predestinación. La primera, gracia irresistible, es una. Depravación, vamos a empezar por orden, porque es un acróstico en inglés, que lo pusimos ahí atrás, y la primera empieza con depravación total. Y tuve varias preguntas en la semana. Depravación total. ¿Qué es lo que creen ellos a diferencia de nosotros? Creen que el hombre no puede hacer absolutamente nada y no tiene la libertad de poder responder a la fe. Se parece, pero no es lo mismo, porque mi fe puesta en la persona de Cristo es la que me salva. Siempre que leemos la Biblia tenemos que leerla de acuerdo al contexto, porque el segundo punto me habla de una elección incondicional. Dios elige esta parte, pero no elige esta parte. Mi pregunta siempre es la misma: si Dios va a elegir de esa manera, ¿sería gracia? No. ¿Por qué? Porque sería arbitrario algo así. Entonces, no puede haber tal cosa como elección incondicional. Dios eligió a todos para salvación y nos da a nosotros la libertad de decir sí o decir no. Implica eso porque si no, implica también lo que ellos dicen: la redención es limitada. ¿Limitada para quién? ¿Limitada para un grupo de personas? No, la redención es para todos. Empezó en Génesis capítulo 3, ofrecida a Adán y a Eva, mostrando su gracia y su misericordia, y pasa a todos los hombres, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, que la gracia es irresistible. Bueno, levántese por favor cualquiera de ustedes que me pueda mostrar cómo se resistió a la gracia. Yo me resistí a la gracia más de una vez. Creo que todos podríamos parar y decir lo mismo. Me resistí a la gracia antes de ser salvo y me resisto a la gracia siendo salvo y ya conociendo al Señor. Lo que pasa es que ellos dicen que el que fue regenerado nace de nuevo y un día va a llegar. Dan mucha vuelta para nada. ¿Por qué? Porque sacan versículos fuera de contexto. La preservación total o la seguridad de salvación. Nosotros creemos lo mismo. El que es salvo es siempre salvo o nunca fue salvo. El que es salvo fue siempre salvo o nunca fue salvo. Ahora, ¿fue siempre salvo? Sí, desde el momento que nace de nuevo. Y lo que tenemos que pensar es que yo no estoy para pelearme con nadie, no me importa si es arminiano, si es calvinista. ¿Por qué? Porque mientras nosotros discutimos, el diablo hace fiesta. Pero sí tengo que entender que la Biblia entra de acuerdo a su contexto. Algunos problemas, salvo uno de los predicadores muy serios, pero la gran mayoría de ese tipo de doctrina no creen en el rapto, porque tienen una doctrina de eventos futuros o escatología diferente. ¿Qué hago con Juan 14? ¿Qué hago con 1 Tesalonicenses capítulo 4? Entonces ya no creen en el rapto. ¿Por qué? Porque tampoco entienden la Biblia
por períodos o por dispensaciones, sino por pactos que fueron atribuidos a Israel. Y ahí empieza la mezcla. Ahora, también dentro de los calvinistas, y no estaban todos, y la verdad es que fue bueno porque recibí preguntas, hay calvinistas diferentes. ¿Cuáles son los calvinistas diferentes que hay? Los que me preguntaron por ellas pueden contestar. Sí, levantó la mano o se estaba rascando. No, cuidado, ¿eh? Hay calvinistas de... ¿Qué es esto? Yo creo en 2 puntos, yo creo en 3 puntos, y tal vez no le pude dar mucho tiempo a eso, pero ¿qué significa? Es que yo creo que la gracia puede resistirse y que en la elección, creo en 2 de los 5, así que yo soy calvinista de 2 puntos. No, yo soy calvinista de 3 puntos. Mi pregunta es, ¿el apóstol Pablo no enseñó la justificación por fe mucho antes que toda esta gente? Sí. Entonces, ¿por qué tengo que pensar de qué lado estoy? ¿De qué grupo estoy? O soy cristiano y enseño la Biblia, o voy a contaminar la Biblia con doctrinas de hombres que no necesito. Por eso siempre voy a repetir lo mismo. ¿Qué se festeja el 31 de octubre aparte de Halloween? Porque se festeja, alguien va a decir Halloween, sí, está bien. Y aparte, el Día de la Reforma, festéjenlo, los aplaudo. Pero no me pidan que yo lo festeje, porque yo no voy a festejar cuando nunca me deformé. La Iglesia de Cristo no se deformó. Lo que pasó ese día fue que un grupo de monjes católicos se le abrieron los ojos y descubrieron lo que ya estaba descubierto. ¿O no? O sea, vieron lo que ya estaba ahí. Pero muchos cristianos, ¡ay, la reforma! Bueno, es muy importante para mí definir mi posición y la posición de esta iglesia, que de hecho la tenemos escrita en nuestra declaración de fe. Y ustedes preguntan, ¿por qué hago tanto énfasis? Porque en un momento de la historia, en estos 10 años que vamos a cumplir, tuvimos personas con muy buena intención que llegaron y empezaron a hablar con diferentes personas y contarles lo equivocado que estamos aquí, porque aquí no festejamos la reforma y no somos calvinistas. Es que no podemos ser lo que la Biblia dice que no. Entonces, mi posición es, ni soy calvinista, ni soy arminiano. Respeto a ambos, si son salvos son mis hermanos, pero no me puedo afiliar ni de uno ni del otro lado. ¿Por qué? Porque somos cristianos bíblicos, por consecuencia no vamos a adoptar ninguna posición, porque nuestra meta es enseñar la palabra de Dios tal cual como está. Y si yo le agrego o le quito cosas, o no estudio la Biblia de acuerdo al contexto, voy a decir lo que quiero decir y no lo que la Biblia dice. Cuando vamos estudiando esta materia nos damos cuenta que hay muchas cosas que podemos aprender sin discutir. Y tengo muy buenos amigos reformados. Y tengo muy buenos amigos que no se han reformado, que son arminianos. Y está bien. Pero yo quiero ser sano en la enseñanza de la Biblia. Y la Biblia se enseña de acuerdo a su contexto. En lo personal estudio la Biblia dispensacionalmente, o sea, por épocas. Algo que yo lo veo claro en la Biblia. Entonces, es importante que entendamos eso. Y también es importante que al pensar en esta materia, pensemos también que si no fuera por su gracia y por su amor, no estaríamos aquí. Posiblemente más de uno de nosotros podamos estar equivocados o haya doctrinas que sean interpretativas. Pero la única doctrina que no está en juego es la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque si yo le enseño mal, va a haber personas que definitivamente no van a llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, quiero pensar en esto. La primera palabra que leímos ahí fue redención. ¿Quién me la puede explicar en forma fácil? Porque si se acuerdan, la salvación es una sustitución
o sea, una vida canjeada. Cristo toma mi lugar. Respecto al pecado, Él me redimió, me compró, me reconcilia con Dios. Pero ¿quién me explica la redención en forma fácil? Que todos la entendamos. Sin miedo. Vinimos para aprender. Eso es lo bueno. Puedo repetir siempre lo mismo. ¿Quién me explica la redención en forma fácil? A ver, mínimo hay 3 palabras que nos ilustran toda la idea. ¿Cuáles son? Y no importa si no las dice en griego y las dice en tico, pero diga las 3, a ver. Estaba muerto en delito y pecado. Estabas muerto en delito y pecado. Bien. ¿Qué más? Y hoy está vivo por la sangre de Cristo. Bien. Él debe ser comerciante porque la bateo bien. Debe ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Él explicó parte, pero se animó y tiene todo mi respeto y mi felicitación. ¿Qué más? De hecho, no estuvo el domingo pasado y la alargó. Por eso dije la bateó. ¿Quién puede explicar la redención? ¿En serio? Walter, cuando quieras venir, repetir lo que sea, ¿eh? ¿No? ¿Allá pasa lo mismo? De bárbaro, ¿eh? ¿Quién puede explicar lo que es redención? Lo hemos explicado durante casi 10 años, pero vamos a volverlo a explicar otra vez. La primera palabra, si queremos utilizar el griego, es agorazo y es comprar. Justamente porque estábamos muertos en delitos y pecados, alguien tenía que comprarnos. ¿Sí? Pero, ¿qué significa esa compra? Significa que alguien toma mi lugar y me posee. Siempre se ilustra con el mercado. Entonces, al estar muerto en delito y pecado, a ser un hombre que estaba condenado, que estaba convicto, que estaba bajo juicio de Dios, alguien tenía que pagar el precio. ¿Quién lo paga? Cristo. Y ahí es donde entra la vida canjeada. Él toma mi lugar. Así que la primera palabra es comprar. Capítulo 6 de 1 Corintios, entre muchos otros versículos. Pablo le dice en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Con qué fui comprado? Con precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo sabemos que ese precio es la sangre de Jesucristo? ¿Y un versículo que nos diga eso? Fíjense conmigo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya estaba destinado, de hecho es predestinado, sí. Sabía Dios que esto iba a pasar y lo solucionó. Pero me habla de un precio, y ese precio es la sangre de Cristo. Y lo que más quiero que valoremos, es que la salvación no fue gratis. Nosotros pensamos, bueno, sí, hago una oración y soy salvo. Cristo hizo un sacrificio para que yo sea salvo. No es hacer una oración y ser salvo. La salvación es en toda mi peregrinación, una vida que va mostrando a Dios. Ahora, lo primero que tengo que pensar, me compra. ¿Con qué me compra? Con su propia vida. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. En el momento que Cristo hace ese pago, me compra una vez y para siempre, porque cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Primera Pedro capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual,
no hizo pecado, ni se halló pecado, engaño en su boca. ¿Qué hizo Jesús? Para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para seguir su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y sigue, cuando le maldecían, ¿cómo era Jesús? Impecable, no podía pecar, era el Cordero perfecto, era el Cordero sin mancha, sin contaminación, y en ese momento lo estaban maltratando y no abrió su boca. ¿Saben por qué? Porque quería que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos podamos decir, yo quiero hoy alcanzar la salvación. Así que en su obra de redimir, Cristo compra a toda la humanidad. Y el toda está en toda la Biblia. Cada ser humano que nace tiene la oportunidad de llegar a nacer de nuevo. No es un grupo selecto. Cristo murió por todos. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo. El Cordero sin mancha y sin contaminación. Y hemos leído más de una vez, y ojalá lo grabemos, versículos como este. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado, y con tu sangre, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Con tu qué? Con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has comprado. Nosotros repetimos porque lo sabemos. Con tu sangre nos redimís. Sí, está bien. Pero qué interesante es que cuando nos lastimamos un poquito, enseguida nos quejamos. El Señor derramó su sangre para limpiar todos mis pecados. El precio fue la sangre de Cristo. Y debido a eso es que podemos disfrutar la gracia. Así que el Señor nos compra, nos posee y luego nos da libertad. Y yo dije el otro día, ¿qué es lo que el hombre más miedo le tiene? Le tiene miedo a la libertad. Para un cristiano es más fácil que le digan lo que tiene que hacer que leer la Biblia y ser guiado por Dios. ¿Por qué? Porque siempre busca un culpable. Pero nosotros fuimos llamados a vivir en libertad. Y libertad no es hacer lo que... todos lo hacen. No, libertad es hacer lo que tengo que hacer, agradándole en todo. Y si nosotros aprendemos el precio de la salvación y valoramos su sangre, vamos a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, grábense eso porque es fácil y es importante que entendamos algo. Él se hizo maldición para que yo sea un canal de bendición. Maldito todo aquel que es colgado en el madero. Si algo quiero que grabemos en nuestra mente es que el precio que Jesús pagó fue demasiado. Demasiado. Porque Gálatas capítulo 4. Escucho continuamente personas que pasaron por una iglesia o por un templo y hicieron una oración y dicen ser salvos, pero cuando pecan no les importa. ¿Saben por qué? Porque no sienten pesar por ofender a Dios. Cada vez que yo peco me siento mal. Y el día que no me sienta mal, algo está pasando. Pero recién leíamos, y quiero que usted se lo grabe, ¿para qué vino Jesús? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En su obra de redimir, Cristo nos toma, y Pablo lo escribe excelente en el capítulo 6 de Romanos: fuimos liberados de la ley una vez y para siempre. Qué importante es que entendamos capítulo 5, nuestra justificación, capítulo 6, nuestra santificación, y fuimos sacados de la ley.
Eso no quiere decir que hoy no tengamos mandamientos. La ley nadie la pudo cumplir, eran 613 preceptos, pero hoy tenemos muchos más mandamientos de Jesús que cumplir. La diferencia es que hoy no están impuestos. Hoy fue la proposición de Dios. ¿Sos salvo? Bueno, esta es tu manera para vivir. ¿No suena mejor? Porque algo impuesto es algo obligado, y lo obligado es religión. Sin embargo, Dios te dice, bueno, acá está el libro, esta es la manera que podés vivir. Si lo haces a mi manera, te va bien. Y justo me preguntaron algo en la entrada que viene perfecto. ¿Por qué los discípulos hubo un momento que salieron a sacar demonios y volvieron agachando la cabeza, no pudieron hacer nada? ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Por qué no pudieron hacer nada? Porque lo hicieron en sus fuerzas y no aferrados a Dios. En el momento que nosotros querramos vivir la vida cristiana por nosotros mismos, vamos a fracasar. Porque la vida cristiana es Cristo y se vive en Cristo. Y la única manera, capítulo 5, versículo 16 de Gálatas dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Qué dice abajo? La última palabra. ¿Para que no hagas qué? Para que no hagas lo que querés. Está clarito, ¿no? Libertad no es hacer lo que quiero. El mismo capítulo empieza diciendo que tengo que vivir en libertad. Y aquí nos aclara, libertad no es hacer lo que querés. Libertad es darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que Él sea quien me guíe. ¿Entiende el concepto de libertad? Y este concepto de libertad es tan importante que la Biblia dice que si el Hijo del Hombre me da libertad, soy libre de verdad. Y otra vez, la vida cristiana y todos los mandamientos que tenemos hoy en Jesús son una propuesta de vida, que usted puede tomarlas y disfrutarlas para vivir la vida abundante, o dejarlas a un costado y vivir una vida cargada de religión. ¿Qué prefiere? Si tuviera que elegir, no tengo duda que usted quiere vivir la vida abundante cada día. La única manera es vivir la vida cristiana que se vive en Cristo. Es hermoso ir leyendo la Biblia y ver cómo, acá me habla de libertad, y acá me dice cómo vivir en esa libertad, y de hecho utiliza la palabra andar. La misma palabra que el apóstol Pablo también utiliza en Efesios capítulo 4. Un mismo peso y un mismo equilibrio, mi forma de andar, mi forma de vivir. Esto soy, así vivo. Soy espiritual, me guío por el Espíritu. Y si usted sigue mirando un poquito, pero si soy guiado por el Espíritu de Dios, ¿no estáis bajo qué? Bajo la ley, versículo 16. Y luego habla de las obras manifiestas de la carne, que los que están bajo la ley la van a vivir. Pero qué bueno es pensar que mi salvación no hay nada que yo pude hacer, lo hizo Cristo. Un cordero sin mancha, sin contaminación, que sufrió todo y no se quejó, que fue a la cruz y canjeó su vida por la mía y me dio libertad. ¿Y qué es libertad? No hacer lo que quiero. La Biblia lo contesta, no yo. Y cuando no hago lo que quiero, hago lo que Él quiere. Y cuando hago lo que Él quiere, voy a poder tener vida y vida en abundancia. Ahora, hay muchos versículos que me hablan de la libertad, pero acuérdese, Cristo me compra. El domingo que viene le pregunto, Cristo me posee, me saca del mercado y después, toma, sos libre. Fácil. Voy, compro una mercadería, compro esto, lo hago mío, lo saco de la tienda. Ahora hago lo que quiero. Lo puedo tirar, guardar o disfrutar. La vida cristiana se hizo para disfrutar, no para estar encerrado a ver, ¿agrado a Dios o no agrado a Dios?
cuando no hago lo que quiero, sino lo que Él quiere, estoy viviendo el estilo de Dios. Y yo le agrado a Dios por lo que Cristo hizo, no por lo que yo haga. Si fuera por lo que yo haga, estaría frito. Nos encontramos con alguien esta mañana que los dos tenemos algún problemita de salud, de vez en cuando. ¿Cómo está? Mejor de lo que merezco. Y ahí nos preguntamos, ¿qué pasaría si estaríamos como merecemos? Estaríamos fritos. ¿Por qué? Porque no merecemos nada, pero lo tenemos todo. Entonces, quiero que se grabe eso. En serio se lo voy a preguntar el domingo que viene, porque vamos a estudiar después una palabra que es interesantísima. La palabra Abba. Y mi pregunta es, para mí mismo, si esta mañana, cuando me levanté, me acordé, y honestamente no, de decirle a mi papito cuánto le amo, porque es la palabra más tierna. Me apuré tanto por muchas cosas que tenía, que me olvidé que mi papito, que vive en mí, es mi Abba. Claro, sí, leí la Biblia, pero me olvidé de lo principal, de esa intimidad que necesito tener con Él, confesando mi pecado y siendo consciente de su presencia. ¿Leyó la Biblia esta mañana? No porque tenía que ser maestro de escuela dominical ni nada por el estilo, sino porque ahí estaba. Entonces el domingo que viene vamos a estudiar esa palabra, búsquela en el diccionario, fíjese lo que significa y después piense, y bueno, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida?